Comenzamos con el tema de uso efectivo de surfactantes y dispersantes agrícolas. Bien, pues como parte, o como bien lo mencionaba tanto el ingeniero Ortiz como el ingeniero César, para la agricultura mexicana en especial, o en la agricultura actual en todo el mundo, el manejo estratégico, la parte estratégica del manejo nutricional, así como el manejo de aplicaciones fitosanitarias, hoy en día se han convertido en herramientas clave que nos van a ayudar a mejorar y a aumentar la productividad de cada uno de los cultivos en los cuales tengamos un sistema de producción intensiva. En este rubro, es importante que conozcamos a detalle cada uno de los componentes que se van a involucrar para poder mejorar la efectividad, la eficacia, así como la calidad de cualquier tipo de aplicación foliar que nosotros hagamos. ¿Esto por qué? Por la importancia que va a tener directamente en el costo-beneficio. Hablando de esto, existen ciertos factores los cuales tenemos que tener muchísimo cuidado nosotros hacer las aplicaciones. Uno de ellos es el origen de la mezcla. Obviamente la concentración de producto que nosotros vamos a agregar en base hectárea. También tenemos que conocer el pH del producto, el pH del agua, así como la dureza de la misma, los tipos de coadyuvantes que vamos a utilizar, los ingredientes activos que vamos a utilizar, ya sea que estos sean de contacto, sean sistémicos, translaminares, etcétera, así como cualquier ion acompañante. Estos últimos basado en las tecnologías específicas que cada una de las empresas ofrece. También tenemos que tener en cuenta los factores ambientales, como la temperatura, la humedad relativa, la luz, el viento, así como el horario de aplicación en el cual nosotros estemos realizando, ya sea que apliquemos por la mañana, muy de madrugada, por la tarde o en algunas ocasiones hasta en la noche. Uno de los puntos más importantes también es el tipo de cultivo en el cual nosotros trabajamos. ¿Esto por qué? Porque no todas las hojas son iguales. Tenemos que conocer el tipo de cera, la edad de la hoja, el área o la masa vegetativa que tenemos en nuestro cultivo, la especie, la variedad, así como la fase fenológica en la cual estamos. Esto último va a ir ligado directamente a la calibración, a la cantidad de dosis que nosotros vamos a agregar en base hectárea. Y por supuesto, y el más importante sería el vehículo de aplicación, que en la mayoría de los casos es el agua. Ahora, en campo regularmente escuchamos hablar de ciertos conceptos. Algunos ya los tenemos muy dominados, otros no tanto. Sin embargo, los tres conceptos principales de los cuales escuchamos hablar es ingrediente activo. Esto se trata de una sustancia con propiedades pesticidas. Nos pueden ayudar a controlar plagas, nos pueden ayudar a controlar plagas insectiles, malezas, hongos, entre otras cosas. También escuchamos hablar mucho de la palabra ingrediente inerte. Estos son sustancias que no reaccionan directamente con el ingrediente activo, pero que van a ayudar o van a cumplir funciones específicas para mejorar o para identificar al antes mencionado. Estos pueden ser colorantes, pueden tener efecto repulsivo o pueden tener efecto odorizante. ¿Esto para qué? Pues para nosotros darnos cuenta de cuando lo estamos aplicando y saber diferenciarlo. Por último, pues vamos a escuchar hablar mucho sobre coadyuvantes. Es el origen del programa. Bueno, pues estos son sustancias que se adicionan al formulado o al producto final con el fin de mejorar la actividad o facilitar la aplicación a través del momento del sprayado. ¿Esto para qué? Para causar una afinidad totalmente positiva con el cultivo.
Parte de lo que veíamos en el primer segmento con la ingeniera Giovanna, pues era la clasificación de los coadyuvantes. Estos, pues, son diferentes tipos de agentes que van a tener características totalmente diferentes o van a tener características muy específicas. Va a depender directamente de la naturaleza de los mismos. Pero aquí cabe resaltar o regularmente nos vamos a encontrar con dos palabras o con dos nombres bueno, que los vamos a escuchar regularmente en campo, regularmente cuando vamos a algún negocio. Vamos a escuchar hablar sobre coadyuvantes y vamos a escuchar hablar también sobre surfactantes. El primero, pues como bien lo mencionaba, son productos que nos van a ayudar a mejorar, así como a facilitar la actividad de los agroquímicos al momento de que estos se rocíen en el campo, mientras que un surfactante forma parte de los coadyuvantes y estos nos van a ayudar a mejorar la emulsión, la dispersión y la actividad de mojado al momento de que se haga el sprayado en el campo. ¿Esto mediante qué? Mediante la modificación de los líquidos, o es decir, del vehículo agua sobre la superficie en el cual se va a agregar. Ahora, pues esto es una breve clasificación de todos los tipos de coadyuvantes que existen. Tenemos que los podemos dividir principalmente en dos segmentos, coadyuvantes activadores y coadyuvantes utilitarios. Dentro de la gama de coadyuvantes vamos a encontrar a los penetrantes, vamos a encontrar a los surfactantes y a los adherentes. En los utilitarios vamos a encontrar principalmente a los auxiliares. Y estos se van a dividir en acondicionadores de agua que nos van a ayudar a regular el pH, así como a regular la dureza de la misma. Vamos a encontrar reguladores de mezcla. Estos se van a segmentar directamente a generar efectos antiespumantes, efectos antideriva, efectos antilexiviantes o efecto antirrebote. También vamos a encontrar aquellos que son dispersantes o aquellos que son emulsionantes totalmente. Para el presente webinar, pues nos vamos a enfocar un poquito más a la parte de surfactantes y a la parte de dispersantes. Comenzamos diferenciando cómo vamos a catalogar o en qué se van a diferenciar cada uno de estos. De acuerdo a su definición, nos dice que un dispersante se trata de un líquido o un gas cuyo fin es dispersar pequeñas partículas en un medio, mientras que un surfactante se va a tratar de una sustancia generalmente líquida que nos va a ayudar a disminuir la tensión superficial que existe entre dos fases de materia. Las funciones específicas, por ejemplo, para la parte del dispersante, nos va a ayudar a mejorar la separación que existe entre dos partículas en un medio de suspensión, mientras que un surfactante nos va a ayudar a disminuir la tensión superficial que existe entre dos para que se puedan unir o se puedan mezclar entre ambas. Esto generalmente va a ocurrir cuando dos sustancias no se van a poder mezclar por naturaleza propia, ¿sale? Ahora, ¿cuál es el mecanismo de acción de cada uno? Para los surfactantes, el principal mecanismo de acción es la parte de la absorción que va a orientar ciertas partículas en una interfaz líquido-aire, mientras que para la parte del surfactante va a actuar de manera similar, solamente que va a generar una mezcla homogénea entre sólidos líquidos o entre líquidos con líquidos que no sean totalmente compatibles. En las aplicaciones actuales vamos a encontrar que los principales medios dispersantes se van a encontrar en la industria automotriz, principalmente en la generación de aceites de motor. También los vamos a encontrar para la formación de biomoléculas, así como para la formación de mezclas en hormigón.
la parte de los surfactantes, pues ahora sí estos los vamos a encontrar en una industria más abundante, desde la parte de formuladores de agentes de limpieza, formuladores para agentes dispersantes, humectantes, emulsionantes, así como en la industria de la limpieza específicamente como agentes espumantes o antiespumantes. Ahora, todo esto que les acabo de decir, ¿cómo lo voy a distinguir? Un agente dispersante, como bien les mencionaba, nos va a ayudar a generar una separación de partículas. En la imagen 1 y en la imagen 2 vemos que existe un medio, el medio de agua, y están las partículas unidas entre sí. En la imagen número 1 están las partículas totalmente aglomeradas y se encuentran en un medio pues prácticamente inerte a la mitad del vaso. Mientras que en la imagen número 2 vemos también a las partículas que están totalmente aglomeradas, pero se encuentran en el fondo del vaso, formando una sedimentación. Cuando nosotros vamos a utilizar más los coadyuvantes dispersantes, cuando nosotros utilicemos en campo productos que vengan en base sólida, como lo pueden ser polvos mojables, gránulos dispersables o gránulos solubles. ¿Para qué nos van a ayudar? Precisamente nos van a ayudar a que no se formen los sedimentos y a que las partículas no se formen o no se aglomeren, haciendo que todas estas pequeñas partículas estén en total homogeneidad dentro de nuestro tanque de aplicación. Principalmente, ¿cómo pudiéramos denotar esto? Cuando nosotros en nuestro medio o tanque de aplicación vertimos productos que vienen en base polvo y regularmente requieren muchísima agitación. Agitamos, cargamos en nuestra mochilita de aplicación, vamos, aplicamos, regresamos y nos damos cuenta que en el fondo ya se encuentra todo el polvo totalmente sedimentado. Esto va a pasar cuando nosotros no utilizamos agentes dispersantes. Ahora, ¿cómo distingo a los surfactantes? Los surfactantes, como bien lo mencionaba, nos van a ayudar a disminuir la tensión superficial. Generalmente los vamos a ubicar como agentes tensoactivos o agentes de mojado. Y pues derivado de su nombre en el inglés, en México los vamos a conocer como agentes activadores de superficie. Cabe recalcar aquí también que todos los surfactantes, así como todos los agentes de mojado, pertenecen a los coadyuvantes, pero no todos los coadyuvantes van a ser agentes surfactantes ni agentes de mojado. Para vida de nosotros tener una aplicación totalmente efectiva, es necesario que sepamos diferenciar entre cada uno de ellos. Ahora, las principales características de un surfactante, como bien lo mencionaba, va a ser reducir la tensión superficial del agua al disminuir el ángulo de aplicación o de contacto que ésta va a tener con las hojas de los cultivos. Asimismo, emulsiones. ¿Esto cuándo lo vamos a ver? Cuando regularmente vertimos productos que vengan en base a aceite, como lo son concentrados emulsionables, en el agua. Por otra parte, nos van a ayudar a aumentar la facilidad de mojado. ¿Cuándo requerimos tener una actividad o una mayor actividad de mojado? Cuando nuestros cultivos pertenecen o son de hojas extremadamente cerosas, como lo pueden ser cultivos como cítricos, en algunos casos cultivos como el aguacate, el arándano, las plantas que pertenecen a la gama C4, como lo son los agaves, piñas, entre otros. Asimismo, la cuarta característica es que nos van a ayudar a aumentar la penetración a través de las células cuticulares. Esta última, pues la vamos a encontrar o va a ser referente mucho a cultivos como lo son las solanáceas, jitomates, berenjenas, el caso de pepinos, el caso de melones, ¿va?
Ahora, la función básica de un surfactante es que me va a actuar como una molécula puente. Recuerden que les comentaba que son y van a ser generalmente usados cuando tenemos dos productos que no son compatibles o que no van a ser afines entre sí. Un ejemplo muy claro para la vida cotidiana es que si nosotros tenemos aceite de cocina e intentamos hacer una mezcla con agua potable, estos no se van a mezclar entre sí. Aquí es donde nosotros necesitamos agentes surfactantes. ¿Cómo es que van a lograr que estos se puedan unir? Pues esto, como bien se menciona, se va a tratar de ejercer una molécula puente que sea tanto afín al agua como que sea tanto afín al aceite. Y esto se va a componer en dos principales segmentos. La molécula de un surfactante cuenta con cabezas polares, que estas son los que nos ayudan a generar una compatibilidad con el agua. Y van a tener también una parte no polar o hidrofóbica, la cual nos va a ayudar a tener una compatibilidad con aceites o con grasas. De esto se deriva o en la parte no polar, lo que es totalmente compatible con los aceites, se deriva un segmento o se deriva ciertas características llamadas balances hidrofílicos lipofílicos, conocidos como H. Estos nos van a derivar qué tanta afinidad van a tener los agentes surfactantes con medios o con el agua cuando ésta se trate de aguas blandas o aguas totalmente duras. En este caso, se van a dividir acorde a la naturaleza de cada una de estos segmentos. En la parte polar, generalmente vamos a encontrar que se pueden distinguir desde mezclas de alcoholes, éter, ésteres, ácidos carboxílicos, grupos de aminas, amidas, sulfatos, fosfatos o sulfonatos, mientras que la cola o la parte no polar va a estar integrada por cadenas hidrocarbonatadas o carbonos, y estos se van a distinguir ya sea que sean en forma totalmente lineal o ramificada, y generalmente van a estar compuestos por óxidos de etileno, polióxidos de propileno, grupos parafínicos o grupos a base de benceno. De este último, generalmente los componen los coadyuvantes que están hechos a base de nonilfenol. Ahora, les mencionaba el por qué es importante conocer el HLB. Les comentaba también que esto tiene que ver mucho con la parte de la cadena larga, acorde a lo que viene siendo o ejerce una compatibilidad con los aceites. Esto, pues, como les mencionaba, se mide en HLB y va o tiene total dirección con la cantidad de carbonos que los componen. Y aquí tenemos una regla básica para poder nosotros conocer en qué nos va a ayudar los surfactantes de cadena extremadamente larga, como lo pueden ser surfactantes que cuenten con una cadena que va entre los 16 a 8 carbonos, que nos van a ayudar como agentes solubilizadores. Vamos a encontrar también agentes con cadenas de carbono entre los 13 a 16 que van a actuar como detergentes. Podemos encontrar también aquellos que tienen cadenas entre 8 a 16 carbonos, que estos nos van a actuar como agentes emulsificantes. Pero aquí, ojo, estos agentes emulsificantes nos van a ayudar a generar una compatibilidad entre aceite y agua, es decir, cuanto el medio de disolución agua es muchísimo mayor al medio que se va a vertir en él, que es el caso del aceite. Cuando tenemos cadenas que van entre los 7
a 9 carbonos actúan como agentes humectantes, y cuando tenemos agentes que van entre los 3 a los 8 carbonos también actúan como agentes emulsionantes. Pero aquí ya se trata de aquellas mezclas que son de agua en aceite, es decir, cuando la proporción de agua es muchísimo menor a la cantidad de aceite que se va a utilizar. En este punto es de vital importancia que ustedes comiencen a identificar cada uno de los productos que existen en el mercado, porque va a radicar aquí la diferencia. Nosotros vamos a utilizar la parte en la cual yo utilice aplicaciones en dron, voy a necesitar más coadyuvantes, surfactantes que me generen emulsiones de agua en aceite. ¿Esto por qué? Porque aquí estamos aplicando muy bajas concentraciones de agua. Entonces, la cantidad de aceite acumulada por los insecticidas, fungicidas o mismos agentes termonebulizadores va a ser muchísimo mayor. Eh, Como les comenté, los surfactantes van a tener ciertas relaciones acorde a las modificaciones y compatibilidades que estos ejerzan. Vamos a encontrar aquellos que nos van a ayudar a generar una compatibilidad entre líquido y líquido, principalmente aceite disperso en agua. Vamos a encontrar también aquellos que nos van a ayudar a generar una compatibilidad entre sólido con líquido, principalmente cuando nuestras mezclas hagamos o utilicemos polvos, como lo pueden ser los polvos mojados, gránulos o gránulos dispersados. También aquellos en los cuales tengamos o necesitemos una compatibilidad entre el sólido y el aire, generalmente cuando hacemos aplicaciones en espolvoreo. Y por último, cuando necesitamos que se ejerza una compatibilidad entre líquido y aire. Esto principalmente cuando la va a quedar suspendida en este último en forma de neblina, que es el caso de las termonebulizadoras. Y aquí podemos ver pues los dibujos descriptivos de cómo pueden ser las compatibilidades. Aquí tenemos un líquido en líquido, tenemos que el medio de solución o el que se encuentra en mayor proporción es el agua, agregamos una gota de aceite, en la imagen de a medias podemos ver que se ejerció una emulsión, se encuentran las partículas totalmente homogéneas en el medio, y en la imagen número 3 pues vemos que no tiene el agente de surfactación, por lo cual se comienza o se genera la separación de los líquidos. En la parte de arriba, la parte del aceite, y en la parte inferior, el agua. El agua se va irregularmente hacia el fondo. ¿Por qué? Porque es un medio con un peso molecular muchísimo mayor. ¿Sale? En una aplicación, por ejemplo, en cualquier medio o en cualquier maquinaria en la cual el desfogue esté en la parte inferior, que es al menos el 90% de las maquinarias, y nosotros no utilicemos agentes surfactantes que nos ayuden a generar una emulsión, cuando comience la aplicación, regularmente lo que vamos a estar aplicando va a ser agua. Y cuando ya vayan a 3/4 de la aplicación, vamos a comenzar a aplicar casi el ingrediente puro, ¿sale? Ahora, ¿cómo ocurre la combinación entre sólido y líquido? Esto generalmente les comentaba, pues en aquellas combinaciones en las cuales nosotros utilizamos como agente de control medios en base polvo. Regularmente, y dependiendo de los medios base polvo, existe cierta granulometría. Puede ser más pequeña, puede ser micro o puede ser grande. Cuando tenemos medios de
granulometría pequeña, porque son microgranulados, ejercer el medio de agitación. Sin embargo, con la presencia de un surfactante, la tensión superficial se deshace o se aminora y ayuda a que el polvo comience a bajar, Oye, generando ahora sí. Miguel, Adelante. una molestia. Se está yendo tu voz. ¿Será de tu ubicación o? Yo creo que es el internet, Inge. Estoy en medio de tormenta. Uy, Quizá si apagas la cámara, eso ayude, Miguel. mejor, por Sí. favor. A ver. Y repítenos esta, ¿no? Esta lámina, por favor. Sí, con gusto. Gracias. Ahora pues. Listo. Bueno, aquí les comentaba que generalmente en los polvos, cuando son polvos extremadamente finos, van a tener dificultades para que estos bajen por la cuestión de la tensión superficial que el agua ejerce. Entonces, aquí, si no utilizamos el medio de surfactante, tenemos que utilizar una gran fuerza de agitación para que este polvo baje y se comience a mezclar con el agua. Por el contrario, si nosotros al medio de mezcla, agua más polvo, le agregamos un agente surfactante, va a hacer que la tensión superficial se amenore, ayudando a que el polvo pase a la parte inferior y comience ahora sí a mezclarse de una forma totalmente homogénea. Y esto nos va a ayudar a que las aplicaciones sean totalmente efectivas. A ver. Ahora, por último, hablando de la parte de los agentes surfactantes, les comentaba del en el aire, y estos principalmente los vamos a ver. Aquí, nuestro medio de aplicación, generalmente insecticidas, los vamos a utilizar en base concentrado emulsionable, o lo que comúnmente conocemos como aceite. Y aquí el principal objetivo es que la neblina producida por la termonebulizadora se encuentre a la altura ideal acorde al cultivo. Si nosotros utilizamos mayor proporción de agua, vamos a hacer que la neblina sea muy ligera y todo se vaya hacia arriba. Mientras que si utilizamos medios con mayor cantidad de aceites, vamos a hacer que la neblina sea más densa y esté en una parte más apegada hacia el cultivo. Por ende, es totalmente recomendable el uso de los agentes surfactantes para que todos los medios de mezcla que utilicemos sean totalmente compatibles. Ahora, los surfactantes los vamos a dividir o se dividen en 4 principales categorías acorde a su naturaleza. Vamos a encontrar los aniónicos, que generalmente los vamos a encontrar en la industria de los detergentes. Vamos a encontrar a los catiónicos, que van a estar en la parte de los desinfectantes, y nosotros en la industria agrícola generalmente utilizamos de aquí la parte de las sales cuaternarias de amonio como un agente desinfectante de herramientas. También vamos a encontrar los anfóteros, que estos están ligados totalmente a la industria cosmética. Y por último, los no iónicos, que estos sí están al 90% ligados con la industria agrícola. Los agentes aniónicos nos van a ayudar o tienen excelentes características de mojantes. Actúan como un buen agente detergente y en algunas ocasiones van a actuar como agentes emulsificantes. También nos van a ayudar a utilizarse para regular o hacer aplicaciones en aguas frías y en aguas extremadamente blandas. Tienen sus contras. ¿Cuál puede ser? Que estos regularmente nos van a ejercer o van a generar
una alta capacidad de espuma. Si ustedes han puesto atención o han hecho aplicaciones de herbicida, en algunos casos cuando vierten el herbicida en el agua se comienza la formación de espuma en exageración. ¿Y esto por qué? Porque principalmente para un formulado de herbicidas se requieren coadyuvantes aniónicos. Es por eso que al momento de nosotros ejercer la mezcla, se comienza a ver la cantidad de espuma. Ahora, estos principalmente están constituidos por cadenas de carbono que van desde los 10 hasta los 14 y se van a dirigir principalmente a las características de tener una emulsión aceite en agua, la parte del detergente y la parte de un agente solubilizador. Los surfactantes catiónicos, por su lado, van a tener principalmente cuestiones de fitotoxicidad, es decir, si nosotros los agregamos directamente al cultivo, pues vamos a ver estas características de fito. Estos también por su parte actúan como buenos productos bactericidas. Se precipitan en aguas duras y no pueden actuar como agentes detergentes. En la industria agrícola, pues son de los más costosos. ¿Esto por qué? Porque principalmente en esta parte las cadenas de carbonos llegan a ser extremadamente largas. Podemos encontrar desde productos con cadenas que van desde los 8 hasta los 25 carbonos, y esto va a determinar que tengan una amplia gama de características. Podemos encontrar desde humectantes, emulsionantes, aceite en agua, detergentes y agentes solubilizadores. Los anfóteros, que son los que tienen tanto cargas negativas como positivas, pues regularmente van a estar designados o van a utilizarse acorde a la industria que los requiera más. Y pues estos principalmente están hechos a base de sales de aminoácidos de ácidos policarboxílicos o carboxílicos. De aquí los que nos interesan un poquito más son los agentes tensioactivos o surfactantes no iónicos, que son los que utilizamos pues en la industria agrícola totalmente. De aquí encontramos aquellos que están hechos a base de alcoholes lineales. Estos nos van a ayudar o van a producir una mayor solubilidad, así como que también los vamos a poder trabajar cuando la temperatura de uso sea más elevada. Es decir, en zonas en las cuales existan temperaturas entre los 32, 33 o 34 grados centígrados. También vamos a encontrar a los nonilfenoles, que estos van a tener características de ser un surfactante, ser agentes emulsionantes, ser agentes dispersantes y ser agentes humectantes. Por su lado, también tenemos lo que conocemos como ácidos grasos. Principalmente aquí destacan dos tipos de productos, los aceites tanto mineral como vegetal, que estos, como bien sabemos, pues tienen también características de actuar como agentes insecticidas. Y como bien lo menciona aquí, también tienen la particularidad de trabajar como agentes coadyuvantes. Por otro lado, pues vamos a encontrar a los derivados de las aminas y amidas, pero pues estos principalmente los vamos a encontrar en la industria de la construcción, son principalmente utilizados para aditivos para los asfaltos. Vamos a encontrar también a los copolímeros de óxidos de etileno, que comúnmente conocemos como coadyuvantes organosiliconados, y vamos a encontrar también productos hechos a base de mezclas de todos los anteriormente mencionados. Bueno, en el seguimiento de esta plática me voy a enfocar un poquito más a los organosiliconados, porque hoy en día han sido una herramienta totalmente eficaz y en la cual llegamos a recaer o llegamos a tener mayor importancia en la industria, sobre todo en aplicaciones para frutales o en aplicaciones en las cuales exista una alta masa vegetativa. Bueno, la distinción va a derivar en qué.
en que los coadyuvantes organosiliconados van a tener una alta capacidad de reducción de tensión superficial, se consideran como superextensores y estos los vamos a utilizar cuando tengamos condiciones adversas en el ambiente, cuando tengamos alta densidad de árboles, alta densidad de plantas por hectárea, o cuando también tengamos una gran cantidad de masa vegetativa. Por su composición química, pues vamos a encontrar aquellos que están totalmente ligados o que pertenecen totalmente a los óxidos de etileno, y regularmente la parte lipofílica o la parte que se adiciona con los aceites va a estar compuesta por moléculas de silicio, lo cual a su vez va a ayudar a que ejerza una amplia capacidad de expansión de gota utilizando la mínima cantidad de producto. Algunas características generales de los agentes organosiliconados pues van a recaer en que, como les mencionaba, tienen una baja o alta capacidad para bajar la tensión superficial del agua utilizando dosificaciones mínimas, tienen una alta capacidad de extensión de gota, nos van a ayudar a potencializar efectos de productos cuando estos tengan acción de contacto y traslaminar, así como que también nos van a ayudar a generar un potencial extremo para la humectación. Esto principalmente cuando ejerzamos aplicaciones de sprayado en cultivos con hojas cerosas, semicerosas o pubescentes. Por último, nos va a ayudar a generar una rápida penetración vía estomática en las hojas. De la parte de los agentes coadyuvantes organosiliconados, generalmente distinguimos tres: los que son los trisiloxanos, los que son los tetrasiloxanos y lo que son los polisixanonas. Por la parte derecha tenemos una breve imagen de lo que es, por ejemplo, una gota acondicionada con una organosilicona que nos dice que tiene una alta superficie, una alta energía, perdón, superficial, es decir, dispersa muchísimo más la gota. ¿De qué? Tenemos aquellos en los cuales utilizamos también un surfactante tradicional que tiene energía media, y tenemos también la parte de la gota sin ningún tipo de coadyuvante, la cual es una gota de agua pura y tiene formas esféricas. Debajo o al pie de cada una de estas imágenes viene una pequeña indicación. Por ejemplo, en los organosiliconados dice mayor a 30 dinas. En la parte de surfactantes tradicionales dice que tiene entre 30 a 36 dinas, y en la parte del agua pura dice que tiene menos de 30 dinas. ¿Esto a qué nos va a referir? Cuando nosotros necesitemos aumentar la capacidad de penetración de algún producto, vamos a requerir productos coadyuvantes que tengan una alta indicación de dinas, generalmente superior a 31. ¿Esto por qué? Entre mayor cantidad de dinas tenga nuestro coadyuvante surfactante, va a aumentar la velocidad de penetración del medio en las hojas. ¿Cuándo vamos a necesitar estos? Cuando estemos en periodo de lluvia, que generalmente tenemos alrededor de 2 horas entre que llegue la lluvia y no llegue. Ahí requerimos este tipo de productos. O cuando por X razón hagamos aplicaciones más allá de las 9 de la mañana. ¿Por qué? Porque aquí necesitamos aumentar la velocidad de penetración para que el producto que apliqué no se evaporice, ¿sale? Y pues aquí igual se muestra una breve gráfica de lo que es la extensión de la gota. En este caso se compara diversos agentes surfactantes a concentraciones de 1 mililitro por cada litro de agua.
tenemos que una gota de nonilfenol pues nos va a proporcionar una dispersión entre alrededor de 10 milímetros cuadrados en una hoja. Tengo que un coadyuvante organosiliconado hecho a base de tetraxona nos va a ejercer alrededor de 15 milímetros cuadrados. Los polisiloxanos pues tienen menos de 5 milímetros de extensión y los trisiloxanos tienen más de 160 milímetros cuadrados de cubrimiento. Y por su lado, pues también tiene la parte de los dinos que nos va a indicar qué tanto puede penetrar estos en los foliolos. Ahora, como les mencioné, también van a existir aquellas mezclas de agentes surfactantes o tensoactivos que mezclen acorde a su naturaleza o tengan diferentes características. Por ejemplo, vamos a encontrar aquellos que nos van a ayudar en la dispersión y al mismo tiempo nos van a ayudar a ejercer una excelente penetración. También pueden existir aquellos que aparte de la dispersión y penetración nos ayuden a tener efectos acidificantes y también aquellos que aparte de las tres antes mencionadas nos van a ayudar a tener un efecto antideriva. Esto o esta última principalmente cuando hagamos aplicaciones aéreas, como lo puede ser avioneta, como lo puede ser helicóptero, como lo pueden ser drones, o aplicaciones a nivel suelo cuando existan altas corrientes de aire. Y aquí tenemos pues la mezcla o los atributos a los cuales pertenece cada uno de los activos antes mencionados. Tenemos, por ejemplo, los productos que están hechos a base de nonilfenol, que tienen un 20% de capacidad de penetración, un 50% de capacidad surfactante y un 20% de capacidad antievaporante. Y los vamos a catalogar como agentes humectantes. Tenemos también los que están hechos a base de alcohol graso, que son 20% penetrantes, 60% surfactantes y 20% antievaporantes. También lo catalogamos como un coadyuvante humectante. Tenemos también los agentes organosiliconados, que son 80% penetrantes, 100% surfactantes y 20% antievaporantes. Se catalogan como coadyuvantes humectantes penetrantes. Y tenemos también su comparación con la parte de los aceites y con la parte de mezcla de organosiliconado más un aceite. Por ejemplo, los aceites minerales son 70% penetrantes, 20% surfactantes y 90% antievaporantes y se catalogan como antievaporantes penetrantes. Estos que los acabo de mencionar regularmente en la industria los vamos a ubicar en los herbicidas. Recordemos que algunos herbicidas vienen con un pomito extra que es su coadyuvante particular. Este generalmente es un tipo de aceite mineral. Y por su lado también vamos a encontrar, al último, una mezcla de un producto organosiliconado más un aceite. En este caso se trata de un aceite metilado que puede ser de origen vegetal o puede ser de origen mineral. Y aquí vamos a tener una característica de 100% penetrante, 80% surfactante y 90% antievaporante. Y los vamos a catalogar como agentes humectantes de penetración y de humectación. Ya casi para terminar, pues les voy a mostrar esta breve tabla, que son órdenes generales de mezcla. Esta tabla, pues, si algunos estuvieron durante la primera capacitación con la ingeniera Giovanna, pues ella se los presentó. Aquí lo único que yo voy a recalcar es que los agentes de surfactación o coadyuvantes de surfactación siempre se van a agregar al finalizar la mezcla. ¿Esto para qué? Para poder denotar o maximizar la acción que estos ejerzan en la misma. ¿Sale? Algunos ejemplos prácticos. Bueno,
Eh, en la capacitación que dimos hace algunos meses, perteneciente a la parte de protección vegetal, les ejemplificaba esta misma tabla. Quiere decir o va directamente ligada al tipo de mezcla y al tiempo de reposo que va o que se requiere para determinar si la puedo aplicar o no. ¿Y esto cuándo lo voy a utilizar? Pues cuando yo haga mezcla de más de 2 productos en el agua. Si yo hago mezcla de 2 productos que no son tan compatibles o que me dijeron son totalmente compatibles, llego, los mezclo en agua y ocurre una separación inmediata, no debo de aplicar. Si ocurre una separación después de 1 minuto, tampoco puedo aplicar. ¿Por qué? Porque me causaría una fitotoxicidad. Por el contrario, si esta mezcla para que ocurra una separación transcurren entre 5 a 10 minutos, entonces sí los puedo aplicar, solamente que va a requerir regularmente que yo esté agitando continuamente. Por último, si hago esta mezcla y pasan más de 30 minutos y la mezcla no se separa o no se corta, esto lo puedo utilizar como una mezcla para aplicación sin restricciones, sin ejercer una agitación posterior. ¿Y esa tablita qué referencia? Pues va a referenciar a este ejemplo. Esta es una mezcla que regularmente se utiliza en la industria del cultivo de banano. Regularmente aquí se utiliza el mancozeb, que es un producto hecho en base a polvo, que va a tener tendencia casi siempre a irse al fondo de la mezcla. Aquí utilizan regularmente mezclas con aceite y en este caso comenzaron a hacer mezclas con extracto de gobernadora. Los productos que vienen hechos a base de extracto de gobernadora regularmente por naturaleza su medio es base alcohol. Entonces, si nosotros recordamos algunas clases de química, vamos a tener que el aceite con el agua no se mezcla. Aceites con polvo no se mezclan. Alcoholes con aceite no se mezclan. Y alcohol con agua, pues le cuesta poquito trabajo, pero regularmente no se mezcla. Entonces aquí tenemos productos que por naturaleza no van a ser compatibles. Sin embargo, la industria me exige hacer esta aplicación. ¿Para qué? Para poder tener o para poder maximizar el control contra los hongos, principalmente Sigatoka. Entonces, para cada uno de estos ejemplos se utilizó 2 tipos de coadyuvante, así como 2 tipos de aceite. En la mezcla número 1 es un aceite mineral, más el extracto de gobernadora, y se utiliza un agente coadyuvante que tiene la característica de ser un surfactante dispersante. Y aquí vemos el dibujo con el número 1, una mezcla totalmente homogénea. En la parte de la mezcla 2, o el número 2, utilizamos un aceite mineral que ya viene preemulsionado totalmente de fábrica. Igual se mezcla con gobernadora e igual se mezcla con un coadyuvante surfactante dispersante. Aquí vemos que también es una mezcla al menos en un 90% homogénea. Sin embargo, en el fondo pues ya comienza a generar un efecto de sedimentación. En la mezcla número 3 es un aceite mineral más el extracto de gobernadora más un surfactante normal. Y vemos que la mezcla no es tan homogénea como en las 2 anteriores. En la imagen número 4 es un aceite mineral preemulsionado más la gobernadora más el agente surfactante. Y aquí vemos que ya ocurrió una separación. La parte del mancozeb ya se está yendo hacia el fondo del vaso, ya está causando una sedimentación. ¿Cuál es el objetivo de presentarles esta imagen? Que siempre tenemos que tener, por lo menos, o debemos de hacer un ejercicio de premezclado para garantizar que nuestra mezcla casi siempre esté como la imagen número 1 o como la imagen número 2. Recordemos que los agentes surfactantes nos van a ayudar a mezclar aceites en agua
y los agentes dispersantes nos van a ayudar a generar compatibilidades entre polvos y agua, ¿sale? Aquí también tenemos pues ya un ejemplo de la capacidad tensoactiva de diferentes agentes coadyuvantes. En la imagen o en el video número 1 se observa la dispersión que ocurre entre un coadyuvante hecho a base de organosilicona más poliéter al 100% en una proporción de mililitro por litro y se dispersa en casi un 90% de la hoja. El video número 2, pues es un poliéter siloxano a una concentración del 30%, un organosiliconado, igual a 1 mililitro por litro de agua y pues vemos que la gota no se dispersa tanto. Aquí se van a requerir 2 gotitas más para poder tener más o menos un 50% de cubrimiento en la hoja. En el video número 3, pues también tenemos una organosilicona, también a mililitro por litro, y también se observa que tiene alrededor de un 85 a 90% de cubrimiento en la hoja. Por último, el video 4, que es agua pura, pues simple y sencillamente no ocurre una dispersión. Ahí se ve la gotita, alta tensión superficial. Esta no se dispersa y esto representaría cuando nosotros hacemos una aplicación sin utilizar coadyuvantes. Cuando nosotros no hacemos esto, pues regularmente, ¿cuál es nuestro primer pensamiento? Pues meter mayor cantidad de agua o altos volúmenes de agua. ¿Que esto va a tener consecuencias? Sí. ¿Cuáles pueden ser? El efecto de lavado. Con esto, pues prácticamente yo termino. Me despido, bueno, por esta parte, doy finalizado el tema y pues les recuerdo que hagan que cada gota de su aplicación valga.